La economía global estaba saliendo de una recesión y estaba siendo moldeada por una serie de megafuerzas. Estamos en un contexto inusual económico, tenemos poco crecimiento, tenemos inflación, tenemos tipos elevados, tenemos altos niveles de endeudamiento. De algún modo la economía real gane peso después de muchos años respecto a la economía financiera, que nuestros análisis nos arrojan que es momento de estar invertidos y no salirse del mercado. El crecimiento de beneficios del S&P 500 este año viene explicado totalmente por el comportamiento de las 7 magníficas. Revolución digital, inteligencia artificial. No es una moda, es una realidad. La potencia de cálculo y los datos están favoreciendo a la inteligencia artificial. Vemos que la inflación está volviendo, con lo cual Japón, clara convicción. Vamos a poner la mirada, se lo estábamos diciendo, en el mercado, en lo que está por venir, y nos vamos a acercar, de hecho, a las perspectivas globales de mitad de año que acaba de presentar BlackRock, un outlook que, por cierto, gira en torno a corrientes transformadoras. Javier García Díaz, responsable de ventas para BlackRock en Iberia. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues encantado de tenerle aquí para entrar a desgranar todo ese trabajo que han llevado a cabo. Momento de segunda mitad del año, presentan esas perspectivas globales. Eso es. Pero antes, ¿dónde estamos con respecto a esas previsiones que hicieron a principios del ejercicio? ¿Se han cumplido esas predicciones? Muy bien, pues lo primero, gracias por contar con nosotros para presentaros estas perspectivas. Y efectivamente, yo creo que debemos comenzar por el punto de partida. Y la realidad es que cuando vinimos aquí hace 6 meses a presentaros las perspectivas de cara a 2024, aterrizamos una serie de conclusiones. Diría que 4 fueron las fundamentales. La primera, que efectivamente dejábamos atrás un periodo de crecimiento económico constante e inflación controlada para entrar en un régimen con más volatilidad, con limitaciones por el lado de la oferta, inflación, con bancos centrales actuando. Y la realidad es que es el régimen en el que hemos entrado. También concluimos que el mercado estaba interpretando de una manera errónea ese régimen desde la perspectiva quizás cíclica, en lugar de entender que efectivamente la economía global estaba saliendo de una recesión y estaba siendo moldeada por una serie de megafuerzas. Y en concreto el mercado descontaba, si no recuerdo mal, 4 bajadas de tipos en el caso de la FED y 6 bajadas de tipos en el caso del Banco Central Europeo. Bajadas que ya nos parecieron excesivas y que la realidad ha sido esa. Realmente los bancos centrales se han movido poco, la FED aún no ha actuado y el Banco Central Europeo ha hecho una tímida bajada de 25 puntos básicos, con lo cual ahí también acertamos. En lo que a sectores se refiere, si recordaréis, hacíamos una apuesta muy importante sobre tecnología e inteligencia artificial y la realidad es que el sector ha seguido tirando. Si vemos el índice Nasdaq ha subido un 25%, con lo cual lo viene haciendo bien. Y finalmente, en lo que a regiones se refiere, no hablábamos tanto de Estados Unidos, no hablábamos de Europa ni de mercados emergentes, hablábamos sobre todo de Japón. Y la realidad, de nuevo, es que Japón ha subido este año más de un 20% y está ahora mismo en máximos de 34 años. Con lo cual, podríamos decir que en líneas generales hemos acertado. Esta vez hemos acertado. En el informe que acaba de presentar BlackRock precisan además que es clave identificar las corrientes transformadoras a la hora de describir, anticiparse. Señalan 3 puntos como claves: identificar las oportunidades de la economía real, la apuesta por el riesgo y detectar, ¿no?, esa próxima ola. ¿Qué encierra cada uno de estos puntos? Eso es, eso es. Efectivamente, lo hemos llamado, y lo vemos aquí, Waves of Transformation, corrientes transformadoras, y lo hemos hecho así porque creemos que refleja de una manera muy clara este título el punto en el que nos encontramos, que es un momento en el que todos los recursos que se están invirtiendo en las llamadas megafuerzas, dígase inteligencia artificial, transición energética, desglobalización, empiezan a tener ya un impacto muy claro, muy importante en la economía y sociedad, diferenciando ganadores de perdedores, tanto a escala nacional como sectorial como empresarial. Y es un impacto que vemos ya que es equiparable al que hemos visto durante otros momentos relevantes de nuestra historia, como puede ser la primera revolución industrial del siglo XVIII. En este contexto, efectivamente, 3 son los principales temas que vemos de inversión. El primero, foco en la economía real, que ahora si quieres entramos un poquito en detalle en el mismo. El segundo, preferencia por el riesgo, pero de una manera controlada. Y el tercero, atención a las nuevas oportunidades que este régimen de transformación nos puede presentar. Respecto al primero, foco en la economía real. La realidad es que desde BlackRock una de las consecuencias más interesantes que estamos viendo
de esta inversión de recursos en las llamadas megafuerzas es el impacto en la economía real. Por economía real entendemos la economía de producción y distribución de bienes y servicios. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en la inversión en nuevos centros de datos para potenciar la inteligencia artificial. Se estima que esta inversión vaya a aumentar anualmente entre un 60 y un 100%. Se está viendo en la inversión en esa transición hacia un mundo de cero emisiones netas. Estimamos desde BlackRock que esta inversión anualmente puede alcanzar los 3,5 billones, el billón español, anuales. Y se está viendo también en la inversión de la reconfiguración de las cadenas de suministro. Todo esto está haciendo que, de algún modo, la economía real gane peso después de muchos años respecto a la economía financiera, y al final lo que hace es que favorece determinados sectores como infraestructuras, como industriales, como materiales. Es el primer tema. Segundo tema, riesgo. No podemos obviar que todo esto, Waves of Transformation, lógicamente, conlleva una serie de retos. Retos como puede ser el hecho de que la velocidad, el impacto, los tiempos de todo esto aún no están claros, como es el hecho de que estamos en un contexto inusual, económico, tenemos poco crecimiento, tenemos inflación, tenemos tipos elevados, tenemos altos niveles de endeudamiento, pero la realidad es que nuestros análisis nos arrojan que es momento de estar invertidos y no salirse del mercado, pero de una manera selectiva, táctica y granular, bien por sectores, puede ser tecnología, como puede ser energía, materiales, salud, o bien por regiones, como puede ser Japón. Y el tercer punto es esa atención a las nuevas oportunidades que el nuevo régimen nos pueda ofrecer. Y las vemos principalmente enmarcadas en las llamadas megafuerzas o megatendencias que desde BlackRock resumimos en 5. Esas 5 megafuerzas, por detallarlas un poco, porque se van a introduciendo en esos focos de atención, ¿cuáles son? Antes de traducirlo, ¿no? En cómo, por lo tanto, cómo se convierten ahora mismo en los activos. Sí, pues mira, no están en orden, pero vamos, revolución digital e inteligencia artificial, desglobalización, transición energética, envejecimiento de la población y futuro de las finanzas. Si quieres las desarrollamos. Sí, claro. La primera, revolución digital, inteligencia artificial. Esto ya no es una moda, es una realidad. Y nada tiene que ver con las compañías .com. Como recordamos todos, eran compañías que no generaban beneficios en muchos casos, tampoco ingresos, que hicieron que el Nasdaq cayese un 80% y que tardase 15 años en recuperar ese nivel. La realidad es que hoy la potencia de cálculo y los datos están favoreciendo a la inteligencia artificial, que está permitiendo, entre otras cosas, simplificar tareas, potenciar tareas, minimizar errores de una manera que hasta ahora nunca se había visto. Realmente esto, lógicamente, está teniendo un impacto muy importante a nivel compañía, a nivel micro. Antes de continuar, por eso, como estaba señalando la diferencia con las .com, está claro que entonces no hay burbuja, no veis burbuja en torno a esa fuerza, ¿no? A esa inteligencia artificial. En absoluto. De hecho, lo que vemos es más convicción. Estamos aún más sobreponderados de lo que veníamos estando. Y lo estamos porque realmente, si analizamos el comportamiento este año, mucho de ese comportamiento, la gran mayoría, está sustentado por mejores beneficios. Es decir, el crecimiento de beneficios del S&P 500 este año viene explicado totalmente por el comportamiento de las 7 magníficas. Si las quitásemos del índice, el crecimiento en beneficios en el primer trimestre del año hubiese sido del menos 4%. Con ellas dentro del índice, el crecimiento ha sido del 1%, con lo cual no es que no haya burbuja, sino que tenemos mayor convicción por ese punto. Pero además, creemos que estamos aún en una fase muy inicial en lo que a la inteligencia artificial se refiere, donde únicamente las grandes compañías tecnológicas son las que están invirtiendo y beneficiándose de esa nueva tecnología. Fases futuras creemos que deben incluir otros sectores como el sector financiero, el sector salud, el sector telecomunicaciones, invirtiendo en esta megafuerza y finalmente ver un impacto tangible en crecimiento económico y productividad en la economía. Desde BlackRock estimamos que la inteligencia artificial puede llegar a aportar anualmente 1,5 puntos porcentuales en el crecimiento americano. En este contexto, en la inteligencia artificial, ¿dónde vemos oportunidades de inversión? Porque estamos sobreponderados, gran convicción, pero ¿en qué áreas en concreto? Pues te diría que son 3. Por un lado, todo lo que tiene que ver con protección de datos y seguridad digital. Por otro lado, ese aspecto más de infraestructura alrededor
de la megafuerza, como son bases de datos, semiconductores, sistemas de refrigeración. Y en tercer lugar diría energía. Al final, todas las compañías, esta es una megafuerza que va a requerir de muchísimas necesidades energéticas, con lo cual aquellas compañías que estén posicionadas en ese ámbito creemos que pueden beneficiarse de la megatendencia, de esa primera megatendencia de inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, viendo esas son las transformadoras y a la hora de traducir ese contexto en la asignación de activos, ¿cómo estáis viendo? ¿No? Para empezar, estás apuntando, ¿no?, esa energía que se va a necesitar para sacar adelante esa IA. Efectivamente, y un poco desgranando, ¿no?, nuestro posicionamiento para los próximos 6 meses, renta variable y renta fija, y mercados privados también podemos desarrollarlo. En el caso de renta variable, sí es verdad que llevamos unos meses muy buenos, que el mercado está subiendo, y está subiendo no solo por el sector tecnológico, por inteligencia artificial, pero también por una mejora de beneficios en Estados Unidos y Europa. Y aunque, Eva, vamos a seguir viendo volatilidad en los próximos meses, principalmente como consecuencia de ruido geopolítico, lo hemos visto esta primera mitad con las elecciones en México, en India, en Francia, tenemos Estados Unidos en noviembre, sí creemos que debemos estar invertidos en renta variable. Y serían 5 áreas concretas. La primera ya la hemos cubierto, que es inteligencia artificial. La segunda sería Japón. Y ahí sigue siendo nuestra principal convicción desde un punto de vista regional. ¿Por qué? Porque al final vemos una política monetaria acomodaticia. Vemos un crecimiento económico sostenido. Vemos que la inflación está volviendo. Vemos reformas interesantes tanto para accionistas como para inversores. De hecho, hemos hecho un estudio reciente de las carteras de nuestros clientes que nos arrojan una conclusión muy clara, que es que están infraponderados en esta clase de activo. En concreto, el posicionamiento actual de carteras multiactivo en Europa a Japón es el 4%. Desde BlackRock creemos que ese 4% se queda bajo y debería ser un 10%, con lo cual Japón, clara convicción. Tercera área de foco en renta variable sería eso que llamamos factor calidad. Y al final, por factor calidad entendemos compañías con balances saneados, flujos de caja sostenibles, que están creciendo, que están reinvirtiendo. Estos son sectores como tecnología, sectores como bienes de lujo, sectores como salud. Aquí hay compañías que nos gustan especialmente. Y luego hay otras 2 áreas en renta variable a las que estamos prestando atención. Una es mercados emergentes, pero de una manera muy selectiva. Hay un mercado que nos gusta especialmente, que es India. Y luego en Europa empezamos a prestarle más atención de lo que veníamos haciendo en los últimos meses. Eso es renta variable. Y ahora mirando a renta fija, sobre todo también cuando miráis al crédito, ¿dónde estáis dispuestos a asumir riesgo? En renta fija, al final, teniendo en cuenta el contexto, donde hemos visto una bajada de tipos del Banco Central Europeo, 25 pipos. Vemos crecimiento en Estados Unidos, vemos inflación elevada y vemos que el 70% de todo el mercado de renta fija está ofreciendo rentabilidades por encima del 4%, como estamos posicionados es de la siguiente manera. Sobreponderamos el tramo corto de la curva americana. Al final, el bono a 2 años ofrece una rentabilidad del 4,5%. En Europa incrementamos duración, porque vemos más claridad en lo que a política monetaria se refiere. En crédito, a tu pregunta, estamos neutrales, tanto en calificación, grado de inversión, como en high yield, aunque sí preferimos algo más Europa que Estados Unidos. Y en emergentes, al igual que en renta variable, tenemos un enfoque, digamos, selectivo. Y hay de nuevo un país, como es India, que creemos que ofrece oportunidades muy interesantes ahora mismo en renta fija. Tenemos que ir terminando, pero no quiero dejar de pasar por mirar. Estamos hablando desde el suelo europeo. Estábamos viendo cómo predominan en vuestros análisis otras regiones. ¿Cuál es vuestra visión y los riesgos que enfrenta ahora mismo la inversión en Europa? En Europa, en general. Europa es un mercado en el que prácticamente entre 2010 y 2020 el crecimiento del beneficio por acción ha sido plano o negativo. Pero la realidad es que hoy ese crecimiento de beneficios es un 30% superior a 2020, con lo cual hay una oportunidad. ¿Por qué esto es así? Pues creemos que por 3 motivos. Por un lado, porque hay una mejor situación del sector bancario. Por otro lado, porque hay sectores como el sector autos que pesan hoy menos que los índices de referencia de lo que venían pesando. Y finalmente, porque aquellas compañías con exposición internacional
están teniendo flujos de caja más relevantes de los que venían teniendo en el pasado. Con lo cual, en Europa estamos más constructivos de lo que veníamos estando. Hay un país ahora mismo, bueno, Reino Unido, que nos llama especialmente la atención, sobre todo tras las elecciones que hemos visto. Al final, hemos visto cómo el partido ganador ha ganado con mayoría y ha presentado ya una agenda específica muy concreta con la intención de atraer inversión extranjera, mejorar productividad, mejorar relaciones con Europa, que creemos nos va a ofrecer buenas oportunidades de inversión en renta variable. Así que sí, mantenemos una posición algo más constructiva en Europa y ahora mismo quizás Reino Unido es donde vemos más convicción de cara a los próximos meses. Pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta Negocios Televisión, y traernos estas perspectivas globales de mitad de año de BlackRock. Javier García Díaz, responsable de ventas para BlackRock en Iberia. Un placer, feliz jornada, feliz innovación. Muchas gracias.